Hola, 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 cordial saludo. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hoy en Raval, donde fluye la voz, tenemos el honor de contar con dos grandes invitados, como es el especialista Carlos Andrades, bienvenido, y Edier Velázquez, también bienvenido. Hoy estamos aquí para tocar un tema sobre la globalización cultural, teniendo en cuenta si este tema nos trae pérdidas o riqueza a nuestras culturas. Pero antes de entrar en nuestro conversatorio es fundamental comprender dos grandes conceptos como son la globalización y cultura. Entonces, como globalización, tenemos que es el proceso de crecimiento, interdependencia, integración entre las economías, los mercados, las sociedades y las culturas de diferentes países del mundo. Esto es posible gracias a la reducción de las barreras al comercio internacional, la liberación de los movimientos de capital, el desarrollo del transporte y el avance de la tecnología de la información y la comunicación. Lo cual sabemos, ¿cierto?, que la globalización puede ser de gran importancia para todos los seres humanos, teniendo en cuenta las ventajas mencionadas anteriormente, como es en la comunicación, ¿cierto?, que sabemos que por medio de el WhatsApp, la telefonía, hoy en día podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que se encuentran desde cualquier lugar del mundo. Podemos tener también negocios, ¿cierto?, el transporte que nos permite poder movilizarnos de un lugar a otro con más agilidad y de mejor manera, ¿cierto? Entonces todo esto ha permitido el desarrollo de la globalización. Desde ese punto de vista podemos considerar que es buena, ¿cierto? ¿Cómo puede ser una pérdida la globalización en cuanto la parte cultural? Porque hoy en día podemos mirar cómo las diferentes razas, diferentes etnias, ¿cierto? Nos relacionamos, pero a veces esas relaciones hacen que no se hacen de la mejor manera, porque ninguna persona se encuentra preparada para afrontar con otras culturas, lo cual permite choques y, por así decirlo, racismo, entre otras, la jerga y demás, que hace que hayan conflictos, ¿cierto? Entonces, si miramos, la globalización tiene, ¿cierto?, en la parte cultural podemos decir que puede tener pérdidas o puede tener riqueza. Y eso es lo que queremos hoy abordar con nuestros dos grandes invitados. Otro concepto también de globalización que tenemos aquí es que, según la ONU, es la creciente gravitacional de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquello de carácter nacional o regional. Por otra parte, tenemos este otro concepto como es cultura. La cultura es la que abarca el conjunto de valores, creencias, costumbres, lenguas, artes, conocimientos y formas de vida compartidas por un grupo de personas. Es dinámica, se transforma con el tiempo y está profundamente ligada a la identidad de los pueblos. Por otra parte, tenemos el concepto de cultura según Taylor en 1871, el cual dice que la cultura es ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Ahora que ya tenemos más o menos claro los dos conceptos como es cultura y globalización, ¿sí?, vamos a entrar ahora sí en nuestro tema, que es la globalización cultural, teniendo en cuenta si es una pérdida o es una riqueza, en donde nuestros dos grandes invitados nos van a colaborar con una serie de preguntas para que profundicemos más y tengamos más en cuenta esta temática. Y como primera pregunta tendríamos,
la que dice cómo podríamos definir la globalización desde una perspectiva cultural. Así que vamos a escuchar ahora sí cuál es el punto de vista que tienen nuestros dos grandes invitados. Gracias, compañera Rafaela, por invitarnos a su programa Raval, donde la voz fluye, para abordar diferentes temas. Entre eso está la globalización cultural, pérdida o riqueza. Es muy importante cuando hablamos de este tema, porque ya sabemos que las culturas se interrelacionan de una forma u otra. Puede tener cosas positivas o cosas negativas, de acuerdo a donde lo enfoquemos. A veces las cosas positivas que trae esto de la parte cultural, porque nos extiende más allá. Ya sabemos que en cuanto por diferentes plataformas, los diferentes idiomas, el conocimiento va a ser mutuo. Conocimiento va a ser mutuo porque eso nos permite que vamos conociendo muchas cosas que van en beneficio. A veces de una u otra forma, cuando estamos desde la parte educativa, en los salones de clases, ¿sí? Cuando un docente aborda diferentes temas, nos conectamos a una plataforma, ¿sí? de diferentes miradas. A veces tomamos conceptos de algunos autores de afuera, nos integramos con la parte del internet, que eso el internet ha jugado un papel muy fundamental en la parte cultural, porque hoy ya no necesitamos movernos de un sitio para tener acceso a la información. La información fluye de una manera exponencial con las diferentes plataformas, cosa que ha conllevado a que es positiva, pero a la vez hay en muchas partes y en algunos territorios que no se cuentan con eso. Por ejemplo, Colombia es un país que lleva un atraso en la parte cultural y en la parte cultural y la globalización. Muchas regiones van estancadas por eso, porque si sabemos que, por ejemplo, las grandes ciudades sí cuentan con plataformas avanzadas, internet, vemos que en algunas regiones, en la parte rural, eso pues no se da de la mejor manera. Entonces, cuando esa globalización se toma de ese punto de vista y a todos nos mide de la misma manera, entonces va a haber como un rezago entre la globalización y la cultura. No van de la mano cuando se toma como medida, digamos, la parte fronteriza entre lo urbano y lo rural. Entonces, es rescatable, pero es rescatable mucho este tema, pero también queda como en el andén, queda como también un vacío. Entonces, hay que rescatar lo bueno de la globalización y la educación desde la parte cultural. La pérdida, yo digo que la pérdida o riqueza tiene que haber un equilibrio. Yo digo que ahí tiene que haber un equilibrio porque a veces siempre no se gana, a veces nunca se pierde. Entonces siempre hay como un equilibrio y que los países puedan ir avanzando, ir como mejorando su infraestructura a nivel educativo, bien sea, y a nivel también, digamos, social, porque entre la parte de educación y la parte social, eso va cogido de la mano y eso va a permitir que vamos avanzando de una manera muy exponencial en cuanto al conocimiento. Entonces, vamos a seguir, la idea es que se siga avanzando en este tema que es muy importante y esto permite que los países vayan creciendo, ¿sí? Apalancado del uno del otro. Entonces, la idea es que eso se mantenga con el tiempo y esta propuesta de la globalización siempre vaya cogido de la mano con el quehacer humano. Muchas gracias, compañera Rafaela, por invitarme a su programa Raval, donde fluye la voz. Vamos a abordar lo que es un tema de mucha importancia, como es la globalización cultural, la pérdida de riqueza. Es un tema de mucha importancia que habla sobre cómo se unen las diferentes culturas de los diferentes países del mundo, y gracias a la globalización nos ha permitido que haya una interconexión, ya sea por
por mercadeo, por cultura o por el diferente acceso a las diferentes plataformas que nos permiten que obtengamos conocimiento de las diferentes culturas de algunos países, ya sea la cultura occidental, la cultura oriental. Gracias a Dios, a los avances tecnológicos que tenemos que nos facilitan la información y comunicación, entonces nos permiten cómo podemos conocer las diferentes culturas de las diferentes regiones o los diferentes países del mundo. Ya nosotros sabemos que la cultura hace referente a las creencias, conocimientos de cada uno de los pueblos, y lo que se quiere es que estas culturas no se pierdan y que cada vez sean autónomas o que sean resaltadas por los avances tecnológicos, como hoy en día nosotros conocemos lo que son las diferentes IA. Lo que se requiere con esta inteligencia artificial es que estas culturas no se pierdan, o sino que por medio de audio, por medio de canciones, por medio de video, se rescaten y se puedan guardar estos conocimientos ancestrales, para que de una manera u otra, que cada vez vamos teniendo más avances tecnológicos, entonces esta cultura no se pierda. Eso es lo que nosotros queremos, que se rescaten y que se guarden esta información cultural de los diferentes países o las diferentes comunidades que existen en todas partes del mundo. Nosotros sabemos que este tema de la cultura, ¿qué es lo que se quiere? Que por medio de los diferentes países, que nosotros sabemos que hay países que son países desarrollados y que muchas veces venden sus productos a unos países que son subdesarrollados, y entonces por medio del internet nosotros sabemos que nosotros vamos conociendo los diferentes productos de esas potencias que hoy en día nosotros conocemos, que son los países desarrollados, que le venden sus productos y también le venden la cultura a los países subdesarrollados, como son por medio de las películas, por medio de programas radiales, por medio de la música y por medio del internet, que nosotros muchas veces no conocemos la cultura de algunos países en vivo, pero por medio del internet tenemos facilidad de conocer alguna cultura y algunos de sus productos que ellos muchas veces nos venden a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con la cultura? De que, un ejemplo, la cultura de nosotros, de nuestro pueblo, sea autóctona y que no se pierda, que siempre la mantengamos vigente, que siempre la mantengamos en vivo. Eso es lo que nosotros queremos resaltar, que esa cultura no se pierda, y pues de las diferentes regiones y los diferentes lugares del mundo. Bueno, ya escuchamos a nuestros grandes invitados sus puntos de vista frente a la pregunta cómo podríamos definir la globalización desde una perspectiva cultural. Ahora vamos a seguir con nuevas preguntas, teniendo en cuenta que la globalización la podemos ver desde diferentes aspectos, lo económico, lo cultural, pero ahorita además de lo cultural vamos a ver cómo eso cultural influye, ¿cierto? Tiene que ver en la educación. Entonces nuestros compañeros nos van a decir cómo la globalización cultural influye en la educación, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han sentido que en las aulas de clase se pierde lo cultural por intentar enseñar lo universal? Desde un punto de vista global, ¿sí? La globalización ha tenido una importancia en la parte cultural, porque ha permitido que todo haya una conexión. En cuanto a la pérdida de lo local, en las aulas de clase, por tomar la parte universal, según Apadulay, 1996, él le da un rescate de esa importancia a la diversidad cultural, que es fundamental para la riqueza y la complejidad de las experiencias humanas. Él, según el autor Apadulay, 1996, él habla mucho de esa riqueza, ¿sí? dentro del contexto estudiantil o escolar,
¿sí? Y permite que ambas culturas, tanto la cultura académica, el aula de clase, se vea como inmersida en la parte universal. Pero de la mano, ya sabemos que a veces Colombia, si estamos en el caso de Colombia, Colombia se ha apadrinado, lo han apadrinado o se ha dejado apadrinar por diferentes culturas, digamos, académicas. Ya sabemos que tanto a veces los modelos flexibles que se dan acá en el territorio, entonces se dan de una forma generalizada, ¿sí? Y eso ha traído que se haya una pérdida de la parte étnica, ¿sí? Por tomar ciertas cosas que vienen de otro lado. Por ejemplo, el dual, ¿sí? Digamos, a veces los PEIs dentro de los colegios, a veces son adoptados de otras partes y a veces no concuerdan con el entorno de lo que se está viviendo, digamos, en ese territorio. Entonces, por eso a veces que eso trae sus pros y sus contras, ¿sí? A veces la globalidad trae a veces los pros que trae, es que a veces hay un acceso a la información más rápida. Hay intercambio cultural. El intercambio cultural es muy bueno, pero sabiéndolo también fortaleciendo lo nuestro, porque si no fortalecemos lo nuestro, entonces lo extra o la parte universal a veces queda de mano. Entonces hay que fortalecer primero lo local para retomar lo universal. Respondiendo a la pregunta, según Large 1996, la globalización cultural puede ser beneficiosa en términos de acceso a la información y el intercambio cultural, pero es importante fortalecer y preservar la identidad cultural local para así evitar la pérdida de la diversidad cultural. Aquí, dando mi punto de vista, lo que este autor quiere resaltar o quiere explicar es que tanto se deben tener en cuenta las dos culturas y que esas dos culturas se mantengan equilibradas, tanto la universal como la local. Aquí lo que se quiere es que, un ejemplo, que ninguna de las dos afecte o sean afectadas. ¿Qué quiere decir? Que tanto podemos explicar la universal tanto como la local, porque desde mi punto de vista nosotros siempre nos han enseñado más que todo la universal. La universal es lo que uno en el transcurso de la educación media siempre nos le habla sobre las diferentes culturas de los diferentes países. Siempre mencionan la historia de Grecia, la historia de Rusia, pero nunca uno más que todo lo enfatizan o le enseñan lo que es las diferentes comunidades étnicas que tenemos aquí en Colombia, que muy poco esa información nosotros la sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar o brindar esta información? Que tanto así como se puede enseñar la universal, también nos enseñarán las diferentes culturas a nivel local, a nivel de Colombia, para que todos esos conocimientos ancestrales no se pierdan y que para la cultura venidera siempre ellos tengan presente y que conozcan esas diferentes culturas a nivel local y no a nivel universal, porque nosotros siempre sabemos que a nosotros siempre, más que todo y a nivel mundial siempre, o podemos decir que a nivel global siempre a nosotros nos enseñan lo que son las diferentes culturas universales, mas no tienen presente las locales, que debería ser lo más de suma importancia, hablando sobre las culturas locales. Bueno, ya hemos aprovechado bastante, ¿cierto?, de los aportes de nuestros dos grandes invitados, pero seguimos con más, ¿cierto? Ahora nos vamos a entrar en un tema que está muy, pero muy en moda hoy en día, como es la IA, la inteligencia artificial. Frente a ello le vamos a hacer una pregunta más
como lo es, cómo podemos aprovechar la IA para fortalecer nuestra cultura sin perder nuestra identidad frente a las influencias globales. La IA es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y a nivel cultural. Hay que usarla conscientemente, manejando la ética, ¿sí? La propiedad intelectual. Hay que tenerla presente porque a veces corremos el riesgo de usar tanto esa plataforma, esas herramientas, que podemos caer en el error y de pronto ir y descuidar nuestra lógica, que es lo importante. Hay que nos sirva como un elemento, pero más no que lo usemos de manera irresponsable todo el tiempo. Entonces hay que también tener mucho, no caer en exceso, y tanto la parte de la ética juega un papel muy fundamental en ese proceso de aprovechamiento y la parte cultural. Bueno, aquí respondiendo la pregunta que nos acaba de hacer nuestra compañera, es importante reconocer que la llegada o la venida de la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, que si nosotros como ciudadanos le damos un buen uso y la introducimos a las aulas, sabemos que es algo de suma importancia. Pero lo que se le permite con esta inteligencia artificial o la IA es que se deben respetar los derechos y respetar las diferentes culturas de los diferentes países o diferentes comunidades. Más bien, para darle un buen uso a esta herramienta poderosa como son las inteligencias artificiales, un ejemplo como archivar o crear libros o crear audios donde se puedan guardar todos estos audios o libros de las diferentes lenguas, de las diferentes comunidades, para que así las otras generaciones venideras puedan tener acceso o tener conocimiento sobre ellas. Y también entrenar modelos de las inteligencias artificiales para que la lengua de las comunidades indígenas o locales se puedan utilizar traductores para diferentes generaciones venideras y transcribir relatos locales con la inteligencia artificial para que así se puedan conservar la sabiduría oral o que a menudo está escrita. Eso es lo que nosotros creemos, que por eso, utilizando esta inteligencia artificial, se guarden o se respeten los derechos de las diferentes comunidades. Bueno, creo que este podcast ha sido grandioso. Creo que hemos tenido unos grandes puntos de vista por estos dos invitados sobre la globalización cultural. Pero ya para cerrar, vamos con una última pregunta, como es lo que ellos consideren si estamos perdiendo nuestras raíces o las estamos enriqueciendo. Desde mi punto de vista, en la anterior pregunta, o si se está perdiendo o se está ganando la diversidad cultural, yo pienso que tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, en cuanto a las dos partes, ¿sí? Porque si en una se puede correr el riesgo de que si tomamos todo lo de afuera, si se toma todo lo de afuera y olvidamos o descuidamos lo nuestro, entonces podemos fracasar como podemos fracasar culturalmente. Pienso que tiene que haber un equilibrio de las dos, un gana-gana. Aquí resaltando la importancia de una pregunta tan profunda como esta, pues yo pienso que ni se pierde ni se gana, porque nosotros podemos ver que aquí en Colombia, aquí mismo en nuestro pueblo donde nosotros vivimos, vemos que en los diferentes barrios hay diferentes comunidades y nosotros vemos que esa cultura siempre se mantiene autóctona, a pesar de que a uno siempre más que todo lo enfatizan o lo enseñan lo universal, pero siempre nuestra cultura local aún no se ha perdido totalmente. Siempre en algunas partes o en algunos rincones de Colombia siempre
se ve la importancia de ella y aún nosotros vemos que sí, no se ha perdido totalmente. La globalización cultural no es solo una amenaza y una salvación, es una realidad que podemos entender, analizar y usar a nuestro favor. ¿Tú qué opinas? ¿La globalización cultural te hace sentir más conectado o más confundido? Eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos mucho a estos dos grandes invitados. Esperamos que para una próxima podamos contar con este público oyente. Déjennos por ahí si les gustó este podcast, si les gustaría que siguiéramos hablando más sobre este tema. Y no se les olvide volverse a conectar con Raval, donde fluye la voz.